Resuelve y aprende. Bienvenidos. Vamos a resolver un ejercicio integrado sobre potencia eléctrica, corriente, ley de Ohm y resistencia. Y el ejercicio dice así: entre dos placas paralelas separadas 5 centímetros existe un campo eléctrico uniforme de 4 por 10 a la 2 voltios sobre metro. A esa diferencia de potencial se conecta un alambre conductor de longitud 50 metros y de área de sección transversal de 0,5 milímetros al cuadrado. Si por el conductor circula una corriente de 2 amperios durante 5 segundos, determine A. La diferencia de potencial entre las placas. B. La resistencia del conductor. C. La carga eléctrica que circula. D. El número de electrones transportados. E. La resistividad del material. Y F. El tipo de material del conductor comparándolo con la tabla dada. Extrayendo los datos, entonces tenemos que el campo eléctrico es igual a 4 por 10 a la 2 voltios metro. Tenemos que la distancia que separa a esas dos placas es igual a 5 centímetros, que llevada a metro es 0,05 metros. Tenemos que la intensidad de corriente que circula por el conductor es igual a 2 amperios, que el tiempo que tarda esa corriente en pasar por ese conductor es igual a 5 segundos, que la longitud del conductor es igual a 50 metros y tenemos que el área de la sección transversal de ese conductor es igual a 0,5 milímetros elevado al cuadrado, que llevado a metro es 5 por 10 a la 7 metros cuadrados. Y la carga mínima del electrón es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 coulombs. Una vez determinados los datos, entonces voy a resolver el ejercicio. Para resolver el literal A, que es la diferencia de potencial entre las placas, que no es más que el voltaje o la tensión, entonces me voy a apoyar en las ecuaciones de potencial eléctrico, que me dice que la diferencia de potencial, tensión o voltaje es igual al campo eléctrico por la distancia de separación entre las cargas. Sustituyendo valores, entonces tengo que esa diferencia de potencial es igual al campo eléctrico, que es 4 por 10 a la 2, por la separación que hay entre las cargas, que es 0,05. Multiplicando, me dice entonces que esa diferencia de potencial es igual a 20 voltios. El literal B me dice que debo calcular la resistencia del conductor. Para calcular la resistencia del conductor, yo me voy a apoyar en la ecuación de la ley de Ohm, que me dice que la resistencia es igual al voltaje entre la intensidad. Conociendo el voltaje, que ya lo calculé anteriormente, que me vale 20 voltios, y conociendo la intensidad de la corriente, que es 2 amperios, entonces sustituyo valores y digo 20 entre 2, arrojándome una resistencia de 10 ohmios. El literal C me dice que debo calcular la carga eléctrica que circula por ese conductor. Para calcular esa carga eléctrica, entonces yo me voy a apoyar en la ecuación de corriente eléctrica, que me dice que la carga eléctrica es igual a la intensidad de corriente en un determinado tiempo. Conociendo la intensidad de corriente, que es igual a 2 amperios, y el tiempo, que es igual a 5 segundos, entonces multiplico y me va a dar la carga eléctrica, que va a ser 2 por 5, 10 coulombs. Y asimismo yo voy a calcular lo que es el literal D, que me dice que calcula el número de electrones transportados. Me voy a apoyar también en las ecuaciones de corriente eléctrica, que me dice que el número de electrones transportados es igual a la carga entre la carga mínima del electrón, conociendo la carga, que ya la calculé anteriormente, que me vale 10 coulombs, y conociendo lo que es la carga mínima del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19, entonces divido la carga entre el número de electrón, entre la carga mínima del electrón. Entonces me va a dar el número de electrón, que es 6,25 por 10 a la 19 electrones. Pasando a resolver y calcular lo que es la resistividad del material, entonces me voy a apoyar en las ecuaciones de resistividad, que me dice que la resistividad es igual a la resistencia por el área de la sección transversal del conductor entre la longitud del conductor. Sustituyendo valores, entonces tengo que la resistividad es igual a la resistencia, que es 10 ohmios, que ya fueron calculadas en el literal 2, por lo que es el área de la sección transversal del conductor, que es 5 por 10 a la menos 7 metros cuadrados, entre la longitud del conductor, que es 50 metros. Resolviendo matemáticamente, me arroja que la resistividad es igual a 1 por 10 a la menos 7 ohmios metros. Y para resolver mi literal F, que es el tipo de material del conductor, lo vamos a comparar con la siguiente tabla, donde me arroja los principales materiales que se utilizan
en conductores para diseños eléctricos, como lo es el cobre, el aluminio y el hierro. Aquí me voy a apoyar con el cálculo del resultado de la resistividad que me dio 1 por 10 a la menos 7 ohmiometros, y voy a ubicar ese valor en la tabla para que me pueda dar el material. Ubicando ese valor, entonces puedo decir que el material de ese conductor es el hierro. Una vez finalizado, entonces tenemos un resumen de los resultados que me dice que la diferencia de potencial entre las placas es igual a 20 voltios, que la resistencia del conductor es igual a 10 ohmios, que la carga eléctrica que circula por ese conductor es igual a 10 coulomb, que el número de electrones transportados es igual a 6,25 por 10 a la 19 electrones, que la resistividad del material es igual a 1 por 10 a la menos 7 ohmiometros y que el tipo de material del conductor es hierro. Hasta pronto.